continuar con las enfermedades de la piel, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver a hablar acerca de la celulitis, ¿sí? Bueno, dentro de la celulitis tenemos varias que se complican en la edad pediátrica, ¿no? Entonces, la celulitis es una infección aguda de la dermis y del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Porque se caracteriza principalmente por el dolor localizado en el área donde está la celulitis. Va a provocar un eritema, se va a observar un eritema, un calor y edema, ¿no? De donde está localizado esta infección. En los niños habitualmente son las celulitis perianales, faciales y orbitarias, ¿no? Y también tenemos en otras localizaciones, porque ya vamos a ver que a veces se produce una celulitis cuando el paciente sufre algún traumatismo, ¿sí? Entonces, dentro de la fisiopatología suele ser consecuencia de la rotura de la integridad, perdón, de la piel debido a algún traumatismo, así como les mencionaba, alguna fisura, alguna laceración, algún corte, y obviamente que esto va a ser una invasión de las bacterias y va a provocar esta celulitis, ¿no? También tenemos como una sobreinfección, de acuerdo a si el paciente tiene lesiones infecciosas como un impétigo o a su vez una varicela, entonces se puede provocar una doble infección y puede producir celulitis. También a nivel de una herida quirúrgica, una picadura de un mosquito y los microorganismos habituales del epidermis que invaden la dermis y se multiplican, ¿no? Dando una infección, dando lugar a la infección de este tipo de bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? La etiología de este tipo de patología, que es la celulitis. Bueno, aquí tenemos varias clasificaciones y en la cual nosotros podemos tener eh, cierto tipo de bacterias las cuales van a producir esta infección, ¿no? Entonces, tenemos en los inmunocomprometidos que nos va a atacar el estafilococcus piógenes, ¿sí? O el estafilococcus aureus. ¿Sí? En los inmunocomprometidos que tienen alguna alteración a nivel de la fórmula leucocitaria, son neutropénicos, van a atacar los gram negativos, en donde tenemos el Proteus, la Serratia, Enterobacter y las pseudomonas, ¿no? En la bacteriemia vamos a tener que van a atacar principalmente los hongos, el estafilococo neumoniae y un Haemophilus influenza del grupo B, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una celulitis y estas celulitis son recurrentes, principalmente está dada por un germen que es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Y en los pacientes pediátricos debemos tomar precaución de eso porque ya vimos anteriormente lo que provoca esta bacteria. En el síndrome nefrótico, nosotros vemos y hemos tenido pacientes que vienen con un edema generalizado y esto puede provocar incluso la infección por una celulitis, tienen una lesión de entrada y provocan un edema, una colección y básicamente cuando estos atacan el estreptococo del grupo B, del grupo A, perdón, se puede producir incluso un síndrome nefrótico, ¿sí? Y otras bacterias en cuanto que producen la celulitis, tenemos la pasteurela, que es raro encontrar, y los dermatofitos, ¿no? Esos son los gérmenes frecuentes. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una celulitis en el paciente pediátrico? Si son más grandecitos, nos van a señalar el lugar donde les duele, sí, el lugar donde está presente esta infección, van a tener dolor e inflamación del área donde se encuentra la celulitis. Sí, por lo general, cuando la celulitis ya está muy avanzada, al inicio se lo puede manejar ambulatoriamente y los pacientes no van a presentar eh, fiebre, sí, pero cuando nosotros tenemos ya pacientes que la celulitis está ya avanzada,
los pacientes pueden presentar alzas térmicas, ¿no? Y temblores. También la lesión en donde va a estar la celulitis va a tener bordes no definidos. En ocasiones puede existir adenopatías satélites y alteraciones hemolíticas en los casos graves, ¿no? Manifestaciones como hipotensión, taquicardia, en especial cuando nosotros tenemos celulitis a nivel periorbitaria, que ya vamos a ver, que incluso puede ocasionar una infección a nivel del cerebro que va hacia las, ¿cómo es? Por la ventana orbitaria y llega hacia el cerebro, que podemos tener como complicación una meningitis. Entonces ahí los pacientes ya, esos pacientes son más graves y ya nos toca identificar otro tipo de signos y síntomas que va a presentar el paciente. Entonces nosotros tenemos celulitis en localizaciones especiales, ¿sí? Tenemos celulitis faciales, ¿sí? Ubicada principalmente en la región periorbitaria o bucal, ¿sí? Los gérmenes implicados son el estafilococo, el estreptococo del grupo A o el estafilococo pneumoniae, ¿no? Más afectados en los menores de 3 años, ¿sí? Los síntomas principales que va a presentar nuestro paciente es fiebre, eritema en el lugar donde está localizada la celulitis facial, calor en los tejidos periorbitarios, un dolor a la palpación, ¿sí? Y muchas veces una induración del área de lesión. Entonces tenemos la celulitis periorbitaria, que es una infección de los tejidos subcutáneos palpebrales y periorbitarios, ¿no? Anteriores al tabique orbitario, es decir, que van a afectar a nivel del párpado y la piel alrededor del ojo, como observamos aquí en la fotografía, ¿no? Esa es una celulitis periorbitaria. Esta celulitis periorbitaria se presenta en un porcentaje de 60-70% de todas las celulitis en general, ¿no? Que afectan a los pacientes pediátricos. Esta celulitis periorbitaria se da más en los niños que en los adultos, aunque puede presentarse en cualquier edad, ¿no? Pero como mencionábamos, el grupo etario más afectado es en los menores de 3 años. Generalmente aparece como complicación de una lesión previa, una herida, una picadura, una infección previa de la piel, como mencionábamos las dermatitis a veces, y una sinusitis, ¿no? Que como hablábamos en la patología de sinusitis, las complicaciones que va a llevar a esto, a esta celulitis, ¿no? Por el tejido de continuidad que tiene, ¿no? Dentro de la clasificación de la celulitis periorbitaria tenemos las no supurativas y las supurativas. Dentro de las supurativas, más o menos es una comparación entre las dos. Las no supurativas se presenta la lesión, que van a ser duras a la presión y con bordes bien delimitados, ¿no? Se va a presentar más en los niños. Los agentes causales principales de esta celulitis periorbitaria no supurativa es el Haemophilus influenza del tipo B y el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Principalmente se relaciona a una complicación si el paciente previo a presentar esta celulitis ha tenido una infección del tracto respiratorio superior, como una sinusitis o una otitis media aguda, ¿no? Entonces esto va a ser un factor de riesgo para que el paciente presente este tipo de complicaciones. Dentro de las celulitis periorbitarias supurativas, esta se va a presentar en cualquier edad del paciente, tienden a a complicarse con una lesión ya orbitaria. El principal agente causal es el Staphylococcus aureus o el Staphylococcus piógenes y tiene una relación igualmente con heridas previas o infección a su vez de los párpados o la piel adyacente, ¿no? Como vemos en la fotografía, que ya empieza a la lesión a invadir a nivel de las órbitas y se va a presentar una secreción, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos dentro de las manifestaciones clínicas en la clasificación en las celulitis no supurativas?
vamos a tener edema palpebral unilateral o bilateral, dependiendo del caso. Vamos a tener sintomatología sistémica leve, ¿sí? El paciente va a presentar fiebre, malestar general y obviamente vamos a tener que realizar exámenes de laboratorio y vamos a tener presente una leucocitosis. En los niños, el agente causal es la Haemophilus influenza y cuando ya existe otras infecciones de por medio y han sido causales de complicaciones de otras patologías, en caso de infección grave va a presentar el paciente meningitis, epiglotitis o una bacteriemia o una neumonía, ¿no? Que como esta complicación puede poner en riesgo vital al niño, ¿no? El Staphylococcus pneumoniae, este va a ser predisponente para que los pacientes en pediátricos en un 2% de los casos presenten una meningitis, ¿no? O esté asociado a una meningitis. Es en cuanto a las no supurativas. Y las manifestaciones clínicas en las supurativas, principalmente dentro de la historia clínica debemos preguntar a la madre si como antecedentes previos ha presentado un traumatismo o alguna infección local, ¿sí? Y obviamente vamos a tener la presencia de un edema palpebral y como ya es supurativa vamos a tener un drenaje purulento que muchas veces es espontáneo o a su vez nosotros vamos a localizar una celulitis reciente y obviamente va a estar un poco indurado, pero con la coloración característica que va a ser un poco amarillenta y que nos va a predisponer a que al pasar el tiempo va a supurar por ahí algún tipo de secreción. Entonces aquí tenemos una celulitis preseptal supurativa, ¿sí? Principalmente en un paciente con VIH. Y aquí tenemos también, ¿no? Aquí dice que es traumática, entonces tuvo algún tipo de lesión previa que ahí hubo una invasión de bacterias y se produjo la celulitis. También vamos a ver un edema palpebral y periorbitario, un eritema y aumento de la temperatura local a nivel de la lesión, ¿no? Ya, en cuanto a las manifestaciones clínicas, en supurativas y no supurativas va a haber ausencia de proptosis, movimientos oculares conservados y sin dolor y la agudeza visual normal, ¿no? Las causas son una inoculación directa por traumatismo cutáneo, una diseminación de la infección local, es decir, que el paciente tuvo previa a eso alguna infección como estas, como el impétigo, el herpes simple o zóster, una erisipela o algún ursuelo que ya fue una contaminación local y que se produjo ya una celulitis, ¿no? Y también, como mencionábamos anteriormente, una diseminación de algunas infecciones previas del paciente que se relacionan principalmente con infecciones del tracto respiratorio superior, ¿no? En los senos paranasales y en una otitis media aguda. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Nosotros presentamos un diagnóstico diferencial en este tipo de patología. ¿Y con qué debemos hacer el diagnóstico diferencial? Con una celulitis orbitaria, más que todo por la localización, ¿no? Vamos a tener un chalacio o un ursuelo, perdón, que va a ser una inflamación palpebral focal, ¿no? Y obviamente va a existir una masa palpable. Por lo general, el chalacio es una inflamación, ¿sí? De las células de meubonio y esas van a ser una masa que es palpable, principalmente en el párpado superior, y va a ser de bordes definidos y obviamente que no va a crecer y no va a desarrollarse a una infección, ¿sí? En cuanto al ursuelo, igual es una inflamación, pero esta se localiza, tanto en el párpado superior como inferior, pero de predominio inferior y va a ser la característica, ¿no? Como un puntito rojo o una masa roja, dolorosa, ¿sí?
y que va a desaparecer en el transcurso de los días, ¿no? Va a disminuir la inflamación y va a desaparecer. Pero en cambio en la celulitis se presenta eritema, dolor a nivel de la lesión y un calor local, ¿no? Que va a ser un diagnóstico diferencial. El edema palpebral alérgico, que es un inicio súbito, va a haber una palidez palpebral, ardor acentuado, una ausencia de dolor y antecedentes de alergia o exposición a algún tipo de medicamento y que desarrolló este tipo de edema palpebral y que sí se ha visto, ¿no? Y obviamente va a haber bastante prurito en algunas ocasiones, ¿no? También vamos a tener el diagnóstico diferencial con una trombosis del seno cavernoso, en donde se va a producir una proptosis, una celulitis orbitaria, pero aquí ya tiene una alteración a nivel de los pares craneales, ¿no? El 3, el 4 y el sexto par craneal, ¿no? Va a haber una disminución del nivel de conciencia y la presentación de este tipo de trombosis va a ser de presentación bilateral y de rápida evolución, ¿no? Es en cuanto al diagnóstico diferencial con la celulitis. ¿Qué vamos a solicitar en cuanto a los exámenes complementarios en este tipo de patología? Bueno, primeramente, realizar una buena historia clínica, la investigación principalmente de los antecedentes, como ya mencionamos, si el paciente previo a presentar esta celulitis tuvo algún antecedente de algún traumatismo, de alguna infección del tracto respiratorio superior, si el paciente tiene como patología de base una diabetes mellitus o el paciente tiene alguna inmunosupresión, ¿no? Principalmente pacientes que tienen desnutrición crónica, alguna patología cardíaca. De acuerdo a esto, nosotros debemos realizar una exploración oftalmoscópica en donde vamos a ver si no hay ninguna alteración a nivel pupilar, la motilidad ocular y la existencia o no de algún tipo de proptosis, ¿sí? Si existe hipoestesias y también en ciertos casos a descartar, dependiendo la localización de la celulitis, localizar un fondo de ojo, ¿no? En cuanto a la exploración sistémica, tenemos si el paciente presenta fiebre, los síntomas meningios, que nos llevaría a pensar en alguna complicación del paciente, debemos valorar los signos meningios, que son la rigidez de nuca, los signos de Kerning y de Brudzinski, ¿no? Y el paciente si presenta o no malestar general. ¿Cómo vamos a realizar la valoración del paciente y la celulitis, principalmente la localización periorbitaria, que nos va a hacer sospechar que el paciente ya tenga una complicación mayor? Nosotros vamos a solicitar un ataque de órbita, ¿no? Un ataque craneal y un ataque de órbita, ¿no? Para observar si la celulitis orbitaria produjo algún tipo de alteración y las bacterias provocaron algún tipo de proceso infeccioso más allá, ¿no? Eh, Principalmente cuando tenemos una celulitis orbitaria o si nosotros empezamos a tratar al paciente y vemos que tiene una mala evolución, que necesitaríamos integrar o cambiar algún tipo de antibiótico con el que vamos a tratar, ¿no? Perdón. Aparte de eso, un ataque craneal nos sirve para descartar que el paciente no presente algún cuerpo extraño, que fue obviamente intraorbitario o alguna tumoración palpebral extra a la celulitis que presenta el paciente, ¿sí? Obviamente en este tipo de pacientes tenemos que hacer las pruebas básicas, que es una biometría hemática, unos reactantes de fase aguda para ver qué tan porcentaje está elevado. Tenemos que realizar también hemocultivos en caso de que el paciente tenga fiebre.
una punción del líquido cefalorraquídeo, pero en el caso de que nosotros en la exploración física, nosotros localicemos algunos síntomas meningios o signos meningios en los cuales nos lleve a pensar que el paciente pueda tener una meningitis, ¿no? ¿En qué casos nosotros vamos a realizar la punción de líquido cefalorraquídeo? Está indicada en los menores de 2 meses principalmente, si la sospecha y de esta complicación, ¿no? Básicamente en los menores de 12 meses no vamos a tener signos característicos y el paciente no va a decir en dónde le duele ni en dónde se localiza el dolor. En este tipo de pacientes se ve que el paciente está muy irritable, que no se calma el manejo de la madre o que a su vez presente fiebre, ¿no? Fiebre sin un foco específico y que obviamente tenga una lesión a nivel periorbitaria, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes nosotros podemos utilizar la punción del líquido cefalorraquídeo. Y obviamente principalmente en las celulitis supurativas vamos a tener que realizar un cultivo de la secreción que va a drenar y vamos a localizar qué tipo de agente causal está provocando esta infección. Entonces tenemos el tratamiento, ¿no? El tratamiento va a ser principalmente dentro de la clasificación que ya habíamos manifestado en las celulitis no supurativas. Nosotros que vamos a tratar, primero localizar la edad del paciente, ¿no? ¿Qué síntomas acompañantes presenta? Y como les mencionaba, según el grupo etario que estamos manejando, nosotros vamos eh, a localizar si el paciente tiene alguna patología de base, ¿sí? Principalmente en los pacientes que son menores de 1 año, los pacientes que son inmunodeprimidos, tienen alguna sintomatología o algún signo meningio o séptico o una mala evolución al tratamiento o si el paciente nosotros ya lo hemos manejado ambulatoriamente, esto va a ser perdón, este paciente va a ser, si ya nosotros lo hemos manejado en el domicilio y tiene estas patologías de base o vemos que acuden a nuestra consulta previo a que haya recibido un tratamiento y no mejora, nosotros principalmente vamos a localizar en menores de 1 año que van a tener que ser manejados intrahospitalariamente, ¿sí? Nosotros a estos pacientes vamos a valorar y como ya mencionaba en la anterior tabla, nosotros vamos a ver si el paciente presenta signos meningios y por los cuales no mejora, nosotros vamos a realizar la punción lumbar y ante la sospecha de meningitis, nosotros con qué antibiótico lo vamos a manejar, con ceftriaxona, ¿no? La ceftriaxona nosotros la utilizamos con una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis, ¿no? Cada 12 horas. O la cefotaxima. Si no existe la sospecha de meningitis, nosotros a este paciente lo podemos tratar con cefuroxima, ¿no? La cefuroxima en una dosis, bueno, nos menciona en la literatura de 20 a 30 miligramos por kilo dividido en 2 dosis. Nosotros en este tipo de pacientes la utilizamos una dosis de 15 miligramos por kilo dividido en 2 dosis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a acompañar al tratamiento? Nosotros si el niño presenta fiebre, obviamente lo vamos a manejar con algún antitérmico, un paracetamol, dependiendo la edad, y en mayores de 2 años vamos a utilizar ibuprofeno, que sirve más como analgésico, ¿no? Que vamos a controlar más el dolor, porque los pacientes con celulitis tienen bastante dolor en el área localizada de la celulitis, ¿no?
Ya, entonces, ¿qué vamos a ver? Si nosotros sabemos que el paciente acude a nuestra consulta y vemos que tiene una celulitis, pero no tiene fiebre, no tiene síntomas acompañantes, nosotros vamos a poder manejarlo ambulatoriamente, ¿sí? Es decir, el tratamiento por vía oral. Nosotros, el tratamiento por vía oral, nosotros podemos manejarlo como amoxicilina más ácido clavulánico, una dosis de 45 miligramos por kilo dividido en 3 dosis, ¿sí? Bueno, el trimethoprim sulfa, que ya casi no se utiliza por la resistencia bacteriana, y la cefuroxima también, ¿no? Por 7 hasta por 10 días, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver a valorar al paciente? Si nosotros decidimos mandarle un antibiótico por vía oral, nosotros vamos a valorar en 24 o 48 horas posterior haberle enviado a la casa, ¿no? Si nosotros vemos que el paciente no mejora en las 48 horas con el tratamiento indicado que nosotros le hemos mandado, nosotros ya podemos decidir y según la edad del paciente, nosotros podemos manejarlo intrahospitalariamente con antibióticos intravenosos, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, nosotros, los otros casos que nosotros vemos que no van a ser complicados y que podemos manejarlo en el domicilio, nosotros podemos mandar otro tipo de antibióticos por vía oral, que también se los utiliza, que es la cefalexina, la eritromicina o la citromicina, ¿no? La cefalexina, nosotros utilizamos una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo, dependiendo la infección que vamos a tratar. Nosotros preferimos utilizar una dosis de 100 miligramos por kilo dividido en 3 o 4 dosis al día, ¿no? La eritromicina en una dosis de 50 miligramos por kilo dividido en 4 dosis y la citromicina 20 miligramos por kilo bioral, una sola dosis al día, ¿no? Esto se la puede manejar ambulatoriamente, ¿no? Pero si ya nosotros tenemos pacientes que no han mejorado con este tratamiento, nosotros ya decidimos en rotarle de antibiótico y en ciertos casos, como en los menores de 1 año, preferiblemente manejarlo en el hospital, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos eso para el tratamiento de las celulitis no supurativas. Para el tratamiento de las celulitis supurativas, nosotros vamos a mandar antibióticos por vía oral, ¿sí? La amoxicilina más ácido clavulánico que está indicado en una dosis de 45 miligramos por kilo dividido en 3 dosis, ¿no? Por 7 hasta por 10 días, ¿no? Haciendo un control en 72 horas y viendo cómo va. Y bueno, nosotros vamos a valorar la localización de la celulitis y vamos a ver cómo va el paciente, ¿no? Si hay cambios en las características de la lesión que presenta el paciente, eh, ciertos casos y en la gran mayoría, en un 70%, los abscesos son drenados automáticamente, o sea, damos tratamiento y enseguida eso empieza a supurar, ¿no? Pero si no, nosotros podemos tener la opción a drenar el absceso, porque como sabemos, ¿no? Absceso drenado, absceso curado, ¿sí? Y acompañado de la antibiótico terapia. Entonces, si nosotros podemos tomar una muestra de secreción y podemos realizar un cultivo, vamos a tener un tratamiento específico para ese tipo de celulitis supurativa, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que al nosotros localizar al paciente y llamarle a la valoración con los signos de alarma que nosotros le vamos a enviar, si este paciente no mejora o nosotros sabemos que el paciente con celulitis supurativa, en el caso de que van a ser más graves y tengan un riesgo de que esta celulitis supurativa avance más y sea una diseminación infecciosa, nosotros vamos a tener que hospitalizar al paciente, ¿no? ¿Qué antibióticos nosotros vamos a utilizar?
por vía intravenosa, la ceftriaxona que está indicada, ¿no? La ceftriaxona, 100 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis, o a su vez la vancomicina, ¿no? En ciertos casos, la vancomicina se utiliza una dosis de 40 miligramos por kilo día, dividido en 3 dosis, ¿no? Y tenemos la celulitis orbitaria, en donde vamos a tener una inflamación o la infección de los tejidos blandos posterior al tabique orbitario, ¿no? Como vemos en la fotografía, ¿sí? Más frecuente en los niños, ¿sí? Y en un 90% de los casos, este tipo de celulitis orbitaria se presenta secundario a una complicación de una sinusitis etmoidal, ¿no? Que ha presentado previo el paciente. ¿Cuál va a ser el motivo de consulta por el cual acuden principalmente los padres? Porque el paciente empieza a presentar un edema palpebral, ¿sí? Tiene un intenso dolor ocular, incluso solamente con el movimiento del ojo, un enrojecimiento ocular, va a existir una disminución de la agudeza visual, una diplopía, fiebre, y se va a acompañar de una rinorrea, ¿no? Como estamos explicando, que en un 90% de los casos es secundaria a una sinusitis, ¿sí? Va a tener un malestar general importante del paciente pediátrico. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Vamos a observar una tumefacción, un edema, un eritema palpebral y una incapacidad para la apertura palpebral, ¿no? Vamos a tener también una hipoestesia periorbitaria, una quemosis conjuntival, una proptosis unilateral importante, una limitación a los movimientos oculares con bastante dolor, una disminución de la agudeza visual, va a tener dolor intenso y cefalea incluso, y síntomas generales como la fiebre y el malestar general. En ciertos casos vamos a tener secreción purulenta del área de lesión y una congestión en la retina, ¿no? Un edema del disco óptico que podemos observar. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología de este tipo de lesiones? Bueno, principalmente se puede dar una extensión de la infección desde las estructuras periorbitarias, es decir, que va a provocar una celulitis orbitaria, como ya vimos anteriormente, y principalmente por este tipo de lesiones previas que ya ha tenido el paciente, ¿no? Una sinusitis etmoidal en un 90% en los pacientes pediátricos. Y las otras patologías que pueden presentar, que son la dacriocistitis, dacriadenitis, panoftalmitis y una infección dental, ¿no? Que va a provocar este tipo de lesión. O a su vez una inoculación directa por un traumatismo orbitario, ¿sí? Es decir, que el paciente frecuentemente en las 48 72 horas posteriores a haber tenido algún traumatismo orbitario, puede ocasionar este tipo de celulitis orbitaria, ¿no? En especial hemos tenido pacientes que, por ejemplo, los varoncitos que reciben un pelotazo en el ojo, a veces nosotros tenemos ya, por este tipo de traumatismo, nosotros tenemos la presencia de estas celulitis orbitarias, ¿sí? En cuanto al paciente que haya tenido algún cuerpo extraño intraorbitario, este tipo de lesiones puede aparecer de 48 a 72 horas o a su vez incluso hasta meses después que se puede presentar este tipo de complicación. Y en tercer lugar, la diseminación hemática, que es producido por una bacteriemia, ¿no? Los gérmenes frecuentes en este tipo de celulitis orbitaria, el Staphylococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, la Haemophilus influenza, los anaerobios e infecciones polimicrobianas son bastante frecuentes en este tipo de lesión, ¿sí? Entonces, tenemos el diagnóstico diferencial con este tipo de patología, el pseudotumor inflamatorio orbitario, la fístula carótido cavernosa, una oftalmopatía distiroidea, una trombosis del seno cavernoso que ya vimos, las neoplasias orbitarias y la pseudoproptosis, ¿no?
Entonces, este es el diagnóstico diferencial. ¿Qué vamos a realizar como pruebas complementarias? Bueno, principalmente el antecedente que haya tenido, por ejemplo, algún traumatismo previo, ¿sí? Es decir, una buena historia clínica que vamos a realizar en el paciente. Vamos a realizar un examen oftalmológico completo, ¿sí? En donde vamos a ver la motilidad ocular, que como en las manifestaciones clínicas mencionaba que tiene dolor, una reactividad pupilar, un fondo de ojo, ¿sí? Vamos a tener que tomar hemocultivos, un ataque orbitocranial, sí, porque en este tipo de pacientes, por lo que está localizado a nivel orbitario, vamos a descartar alguna posibilidad de una invasión de bacterias hacia la parte de arriba, ¿no? Una aspiración o punción con aguja fina del seno maxilar, cultivando el material obtenido. Como veíamos, el 90% de pacientes tienen básicamente por una complicación como una sinusitis y la punción lumbar ante la sospecha de una meningitis, ¿no? Que ya mencionamos anteriormente. Entonces vamos a tener el tratamiento, ¿no? De este tipo de celulitis orbitaria. Eh, la hospitalización, nosotros vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro, intravenosos, puede ser la oxacilina, ¿sí? Que en muchos de los casos nos va bien solo, porque ahí en la literatura menciona que lo podemos combinar con metronidazol, mencionando principalmente los agentes causales que provocan esa patología, pero a nosotros con oxacilina nos va bien con la celulitis. La oxacilina en una dosis de 200 miligramos por kilo dividido en 4 dosis, ¿no? O a su vez, si el paciente ya ha sido manejado, a veces vienen con cefalexina, con dicloxacilina por vía oral. Nosotros tomamos la opción de manejarlo con ceftraxona, ¿no? En una dosis de 100 miligramos por kilo dividido en 2 dosis, ¿no? Bueno, podríamos manejarlo también si de pronto nosotros ya hemos tomado algún cultivo de la secreción que va a presentar el paciente y básicamente nos basamos en el antibiograma que dispone, ¿no? También tenemos en la mejoría de los síntomas, si el paciente ya fue manejado en hospitalización y el paciente en 48 horas vemos que el paciente está febril, que ha mejorado sus síntomas, que la lesión de la celulitis ha mejorado, nosotros podemos cambiar el antibiótico por vía oral y lo podemos manejar con amoxicilina más ácido clavulánico en la misma dosis, que es de 45 miligramos por kilo dividido en 3 dosis, ¿no? También podemos utilizar un aerosol descongestivo nasal con fenilefrina, porque recordábamos que era una consecuencia de una sinusitis. Y en el caso de nosotros, si es que ya el paciente avanzó con la TAC tanto de órbitas como craneal, nosotros vamos a ver si de pronto presenta algún absceso cerebral, estaría indicado el drenaje neuroquirúrgico, ¿no? Y el tratamiento de eh, bueno, las complicaciones oculares que van a tener este tipo de pacientes son las queratitis por exposición, un glaucoma, una uveitis, una retinitis, un desprendimiento exudativo retiniano. Y si no hay mejoría con el tratamiento médico que nosotros vamos a enviar, podemos optar por el drenaje quirúrgico de los senos paranasales, ¿no? Y la cirugía orbitaria, en el caso de que el paciente presente como complicación un absceso subperióstico u orbitario que no mejora ante el tratamiento tanto el manejo ambulatorio y por vía intravenosa, ¿no? Entonces ya sería esto más tratamiento ya de especialidad. Entonces aquí, bueno, vamos a tener los complementarios que ya analizamos anteriormente, el análisis de sangre, los hemocultivos, el aspirado del borde de la lesión y las pruebas de imágenes ya mencionadas, ¿no?
Entonces, en el tratamiento tenemos medidas urgentes y las medidas diferidas. En los pacientes inestables, nosotros podemos optar por el soporte hemodinámico, la monitorización frecuente, la administración parenteral de antibiótico terapia y el desbridamiento por quirúrgico, ¿no? Y las medidas diferidas, si es una celulitis leve, no complicada, una antibiótico terapia oral, reevaluar principalmente en los recién nacidos a las 24-48 horas, posterior a enviar la antibiótico terapia por vía oral. Y en casos de complicaciones, hospitalizar al paciente, un manejo por vía intravenosa. Y en caso de fracaso, se administra incluso indicado los corticoides como la prednisona en una dosis de 0.5 miligramos por kilo día, ¿no? Una sola dosis. Entonces aquí tenemos opciones de tratamiento tanto en todas las celulitis indicadas, salvo excepciones que nosotros ya tengamos pacientes que han sido reportados con los cultivos que hemos tomado, pero se indica que pueden ser varias opciones de tratamiento, tanto por vía oral como por vía eh, parenteral, ¿no? Entonces, las opciones de tratamiento, la cefalexina, una dosis de 25 a 100 miligramos por kilo día, máximo 4 gramos al día. Nosotros en este tipo de celulitis, si nosotros vamos a manejar ambulatoriamente, se prescribe la dosis de 50 a 100 miligramos por kilo. Cualquiera de las dos dosis nos va bien, ¿sí? La cefuroxima, 30 miligramos por kilo día, dividido en dos dosis. La dicloxacilina, 50 a 100 miligramos por kilo día, dividido en cuatro dosis. Y si hay alergia a la penicilina, la eritromicina en 40 miligramos por kilo día, dividido en 3 o 4 dosis al día. Y por vía parenteral, la oxacilina, perdón, ahí está una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo dividido en cuatro dosis, pero nosotros por vía intravenosa, nosotros la oxacilina utilizamos a 200 miligramos por kilo día dividido en cuatro dosis, ¿no? En ciertos casos, nosotros utilizamos clindamicina. En neonatos se da una dosis de 15 miligramos por kilo día cada 8 horas y en los lactantes o niños mayores de 15 a 40 miligramos por kilo día en una dosis de cada 6 horas o cada 8 horas, ¿no? Y bueno, dependiendo del caso, si nosotros tenemos principalmente en los casos que podamos realizar un cultivo de secreción, nosotros tenemos ahí, bueno, ya nos cultivan y salen las bacterias, pero tenemos el caso que nosotros tenemos del estafilococo aureus meticilin resistente. En esos casos nosotros nos vamos por un tratamiento más agresivo, que es la vancomicina, indicado una dosis de 40 miligramos por kilo día cada 6 horas, ¿sí? Ese es el tratamiento de elección por vía parenteral. No sé si ustedes tengan alguna pregunta hasta aquí de la celulitis que hemos estado hablando en esta charla. No sé si tengan alguna pregunta, la opción de tratamiento que les he mencionado. Buenas tardes. Disculpe, una preguntita. En lo que nos dio de exposición sobre pañalitis que sufren los pediátricos, ¿también podríamos usar la crema ketoconazol en esos casos o no? ¿En qué patología? En la que vimos anteriormente o en cualquier clase de pañalitis que presente el paciente? En general, en cualquier clase de pañalitis que presente algún paciente pediátrico, doctora. Ya. Bueno, el ketoconazol ya es para hongos. Como ya les mencionaba ayer, nosotros principalmente iniciamos con una, bueno, dependiendo la localización de la lesión, que es, bueno, en este caso como una pañalitis, nosotros primeramente tenemos que ver las características de la lesión, ¿sí? Porque simplemente a veces es una como una escaldadura, ¿sí? En ese caso nosotros utilizamos cremas en base a
por ejemplo, Nistagloss o Coxidermin, ¿sí? Que tiene, que nosotros vamos a manejar en ese tipo de pacientes. Pero si nosotros vemos que a consecuencia de esa pañalitis que tuvo el paciente, esa lesión se sobreinfectó con algún tipo de hongo, en esos casos nosotros utilizamos estas cremas a base de nistatina o a base de ketoconazol, de eso que son indicados específicamente para los hongos, ¿sí? Pero no en todos los casos como tratamiento habitual en este tipo de pacientes. Nosotros no mandamos cremas a base de para los hongos, ¿no? Nosotros no mandamos ese tipo de cremas. Incluso como ayer les mencionaba, ahí existen cremas también que son combinadas, incluso con corticoides, y que mejor causan mayor irritación en cierto tipo de pacientes, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese tipo de pacientes nosotros debemos, como ya les mencionaba, colocar la crema en la superficie bien seca para evitar humedad, ¿no? Que como sabemos ahí crecen más los hongos y las bacterias. Entonces, en esos casos que nosotros ya veamos que el paciente se sobreinfectó y ya tiene una micosis, en esos casos nosotros está indicada este tipo de cremas, tanto a base de antimicóticos como de corticoides, sí que nos van a ayudar para mejorar las lesiones. Pero si nosotros vemos que el paciente únicamente tiene lesiones como de algún tipo de irritación o una escaldadura, nosotros solamente manejamos una mencionamos a la madre que debe evitar el manejo o la limpieza con paños húmedos, que debe lavar con agua y con abundante agua y jabón, que debe mantener seca el área del pañal y aconsejarle que mantenga sin pañal luego de colocación de la crema, ¿no? Entonces, en esos casos nosotros debemos diferenciar qué tipo de lesión tiene el paciente. Entonces, no a todos les vamos a enviar ese tipo de cremas, ¿sí? Eso es en cuanto a la dermatitis de pañal que tú me mencionas. No estaría Gracias. indicado prácticamente esas cremas. Ah, ya. Gracias, Doc. Doc, y disculpe, en casos de niños que presenten balanitis o buenas niñas, las típicas infecciones, ¿es recomendable utilizar las cremas de gentamicina en esos casos o tiene alguna restricción en los casos de los niños y en las niñas? No, nosotros utilizamos gentamicina, pero específicamente en los procesos que se debe utilizar eh, esa medicación, porque no en todos nosotros colocamos cremas a nivel local, solamente en el caso de que necesitan en los pediátricos. Por ejemplo, a veces vienen los pacientes con orquitis, con algún proceso con epididimitis, entonces nosotros primero le realizamos un eco, vemos qué tipo de lesión tiene, si por ahí tiene algún tipo de absceso, algún proceso infeccioso. En ese tipo de casos, clasificando bien al paciente que lo amerita, nosotros colocamos esas cremas. De ahí no, evitamos bastante utilizar un manejo local y las cremas más que todo, ¿sí? Em, Básicamente porque a veces las mamás no le secan bien el área donde va a ser colocada la crema y va a haber una exposición para que el paciente se infecte más, tanto con bacterias, con hongos. Entonces nosotros evitamos en lo posible mandar las cremas, pero no está contraindicado, pero dependiendo del tipo de paciente que manejemos, ¿sí? En esos casos, si nosotros vemos, por ejemplo, a veces vienen también el penecito viene bien sucio, que tiene una adherencia balano-prepucial. Nosotros indicamos primero los lavados, un buen aseo, un buen manejo del paciente y luego de eso vemos si es que amerita o no colocarle ese tipo de cremas para que el paciente sea manejado adecuadamente.
pero de ahí únicamente con el buen aseo y con el manejo adecuado de la madre, nosotros no evitamos ese tipo de contaminación en esa área, ¿no? Ya, y disculpe, yo he visto casos de que hay niños que les hacen la circuncisión y a veces hay ciertos médicos que les mandan una crema gentamicina. Por eso era esa mi duda, porque dicen que después de la circuncisión que ellos le hacen manual, se les forma una balanitis, entonces les mandan esas cremas. Entonces, Sí, pero en esos casos, sí. sí, pero en esos casos específicos sí, porque obviamente hubo una manipulación del paciente, porque una circuncisión, si fue quirúrgica, va a haber una manipulación del área. Entonces, si es que en esos casos del paciente presenta eso, ahí sí está indicado, ¿ya? Ahí sí está indicado la crema, incluso lo mandan por 5 hasta 7 días. Esto lo realiza la cirujana pediatra y nosotros sí hemos tenido el manejo de esos pacientes. En esos casos nosotros sí enviamos ese tipo de cremas, incluso es indicación de la cirujana pediatra, pero en los casos específicos, como te menciono, pero en todos los casos que nosotros vemos una pañalitis o una dermatitis de pañal, lesiones descamativas a nivel perianal. Nosotros no en todos los casos mandamos esas cremas, sí, pero en casos específicos sí lo hacemos. Y ese es uno de los casos, si fue una manipulación quirúrgica y obviamente tiene predisposición a que en esa área exista algún tipo de infección, ahí sí nosotros está como indicado esa crema, ¿no? Pero no en todos los casos, ¿sí? Todo, Ya. Em, a ver, aquí tengo una pregunta en el chat. Sí, mencionan que en caso de solo pañalitis se puede combinar la que usted mencionó, ya la Coxidermin que decía, ¿no es cierto? La Coxidermin o la Nistagloss, bueno, que ahora ya no hay en el mercado. Se puede colocar urea. Nosotros la urea específicamente al 5 al 10%, nosotros más no utilizamos en pañalitis, nosotros utilizamos más en pacientes que tengan resequedad a nivel del cuerpo, sí, que nosotros localicemos específicamente la resequedad de la piel o en los miembros superiores, inferiores. En los pacientes pediátricos, urea utilizamos en ese tipo de casos, en una dermatitis de contacto, tal vez, pero más en los pacientes que tengan resequedad en la piel, más no en pañalitis, no utilizamos ese tipo de combinaciones, ¿no? La urea no utilizamos casi. Em, Eso en cuanto a en cuanto a la pañalitis, ¿no? Nosotros no utilizamos urea. Solamente las cremas que les menciono que tienen, que son, ¿cómo es? Eh, que son a base de nistatina o, o vitamina B. Y ese tipo de cremas nosotros utilizamos para las pañalitis, ¿no? Mencionan ahí qué tipo de jabón recomiendan en problemas de balanitis o de la piel. Bueno, en los jabones específicamente que nosotros manejamos y que indicamos ahí, nosotros ninguna marca comercial, ningún jabón medicado, únicamente les mencionamos a las madres que pueden adquirir algún tipo de jabón pH neutro, ¿no? Hay varios tipos de jabones, jabón líquidos en barra, pero que sea pH neutro. Eso es lo único que nosotros indicamos a los pacientes, porque como sabemos, a veces si nosotros enviamos principalmente, por ejemplo, los jabones comunes, que son los que tienen aromas, los que tienen colores, obviamente eso a veces provoca, y más que todo en lo que tú mencionas, que es en caso de problemas de balanitis. Nosotros, ¿qué podemos provocar con este tipo de jabones
que manejamos en los pacientes, podemos cambiar el pH, ¿sí? ¿Y qué pasa al cambiar el pH? Hay una predisposición a que los pacientes adquieran algún tipo de infección de vías urinarias. Entonces, por esa razón, nosotros mejor recomendamos únicamente y a los pacientes que pueden adquirir jabones con pH neutro. Sí, es lo único que indicamos. Y a su vez nosotros indicarle a la madre que puede lavarle con agua, simplemente con agua y secarle bien el área del pañal, ¿no es cierto? En caso de la dermatitis de pañal. Y en caso de problemas de balanitis, nosotros únicamente recomendamos jabones con pH neutro, que sí hay en el mercado, son eh, un poquito caros, pero las madres que lo puedan adquirir lo hacen, pero no en todos los pacientes recomendamos eso, ¿sí? Porque cambia el pH y predispone a los pacientes, especialmente a las mujercitas, a adquirir infecciones de vías urinarias, ¿no? Eso en cuanto a las preguntas que me hicieron en el chat. ¿Tienen alguna pregunta si no avanzamos con los abscesos? Listo, entonces vamos a ver algo de abscesos, ¿no? El absceso, bueno, es una acumulación del material purulento localizado y rodeada por tejido inflamatorio, ¿no? Las localizaciones más frecuentes en los pacientes pediátricos es en el área, en la mama, en la zona perirectal, las glándulas sudorípadas y el cuero cabelludo, ¿no? Al inicio de la infección, la zona en donde se va a localizar el absceso es una zona que se encuentra caliente, de una coloración rojiza, y luego va reblandeciéndose y al final se forma como una punta en la cual existe en ciertos casos acumulación de pus y que obviamente muchos de los casos, en su gran mayoría, termina por erupcionar y salir al exterior este tipo de pus espontáneamente, ¿no? Y en cierto tipo de casos sí se logra, ¿cómo es? Logramos sacar el absceso mediante cirugía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Los abscesos aparecen cuando se infecta un área del tejido y del cuerpo y es capaz de aislar la infección y evitar que se extienda, ¿no? Entonces ahí vemos una localización de los abscesos, ¿sí? Los glóbulos blancos migran a través de las paredes de los vasos sanguíneos al área de la infección y se acumulan dentro del tejido dañado, ¿no? Y producen esa masa que es un absceso, ¿no? Durante este proceso de infección se provoca y se forma pus, ¿no? ¿Cuál es la etiología principal que provocan los abscesos? Es una infección bacteriana mediado principalmente por el Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, los anaerobios y las enterobacterias. Y es secundario a qué? A una herida o lesión menor cuando tienen algún tipo de forúnculos o una foliculitis, ¿no? Como un proceso secundario a este tipo de lesiones, ¿no? ¿Cuál van a ser las manifestaciones clínicas principales en los pacientes? Bueno, la lesión característica cutánea, que puede ser una úlcera abierta o cerrada, o como un tipo de nódulo abultado en la cual se va a localizar la pus, ¿no? Va a haber una hinchazón local alrededor del punto afectado, un endurecimiento del tejido, va a existir un enrojecimiento y un calor en el área, ¿no? En algunos pacientes, cuando el proceso ha avanzado, los abscesos están más grandes, más localizados, cierto tipo de pacientes presentan fiebre, que es lo que más les llama la atención a las mamás, ¿no? Porque pueden estar con el absceso grandote, pero cuando el niño tiene fiebre, ahí los llevan a hacer ver. Cuando el proceso del absceso ya es tiene 2 o 3 semanas de evolución, ¿sí? Y puede ser en algunos casos que el paciente ya acuda cuando ya se realizó un drenaje espontáneo del mismo absceso, ¿no?
Entonces, ahí nosotros, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Obviamente es clínico, vamos a observar el área afectada, donde está la localización del absceso, ¿sí? El líquido que secreta la lesión se puede enviar al laboratorio, podemos realizar un cultivo y un antibiograma del líquido del absceso, ¿sí? Y así identificar la causa de la infección, ¿no? Como ayer les mencionaba, ¿no? Según los antibióticos que vamos a utilizar, aquí vemos, ¿no? Un tipo de absceso que se formó a nivel de la boca a causa de algún tratamiento odontológico y que vemos en su gran mayoría los abscesos que se forman en la edad pediátrica son principalmente a nivel de la boca, ¿no? Del pómulo que empieza a infectarse y como previo a eso la madre nos menciona que ha tenido algún tratamiento previo odontológico, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Como ya les mencionaba, absceso drenado, absceso curado. Una vez que el absceso drenó, el paciente empieza a presentar mejoría del cuadro clínico, incluso disminuye la fiebre, ¿sí? El tratamiento con antibióticos es específicamente en casos de que son niños pequeños, cuando el paciente presenta una afectación del estado general, tiene una celulitis asociada a este tipo de abscesos, ¿sí? O cuando el paciente está en inmunosupresión, ¿no? El tratamiento específico se va a enviar por 7 a 10 días en caso de que el paciente no tenga complicaciones. En el caso del paciente tenga complicaciones y a su vez no mejore con los antibióticos por vía oral, se puede dar incluso antibióticos por vía intravenosa, ¿sí? Eso en cuanto al tratamiento. Y el antibiótico de elección, nosotros, bueno, dependiendo la localización del absceso, pero en ciertos casos nosotros bueno, como ya vimos el absceso anterior, que es a nivel de la boca, nosotros podemos mandar los gérmenes de la boca, podemos cubrirnos con amoxicilina más ácido clavulánico en una dosis de 45 miligramos por kilo día, dividido en 3 dosis, ¿no? Y obviamente en ese tipo de casos mandarle referido al odontólogo para que obviamente cure las lesiones en los dientecitos y haga un buen tratamiento odontológico, ¿no? Una vez que ha disminuido el absceso. Aparte de eso, si nosotros sabemos en otro tipo de localización, podemos utilizar los antibióticos para piel, ¿sí? Pero que en ciertos casos no mejora. Entonces nosotros podemos utilizar clindamicina, ¿sí? Una dosis de 30 miligramos por kilo dividido en 2 dosis por 7 a 10 días, ¿no? Bueno, el trimethoprim sulfamentoxazol casi no se utiliza y en ciertos casos en los abscesos, dependiendo el tratamiento y si no, y si fue manejado ambulatoriamente, hasta por lo menos esperar, porque nosotros vamos a manejarlo ambulatorio, pero vamos a llamar al paciente a que sea controlado dentro de las 48 hasta las 72 horas después, nosotros vamos a ver, ¿no? Si es que el paciente ha mejorado, no presenta fiebre, el absceso ha disminuido, ha ido disminuyendo, nosotros continuamos el tratamiento hasta por 10 días. Pero en el caso de que este tratamiento no haya funcionado en las 72 horas, haya una afectación del estado general del paciente, siga presentando fiebre. En este tipo de casos, nosotros ya enviamos otro tipo de tratamiento o a su vez decidimos enviar a un segundo nivel para que sea tratado por vía intravenosa, ¿sí? Me esperan un momentito, por favor. Ya, entonces, perdón, un momento. Entonces, en esos casos, nosotros ya decidimos mejor tratarlo por vía intravenosa, ¿sí?
Chicos, me esperan unos 2 minutitos, ya regresamos a la clase. Me esperan un momentito, sí voy a solucionar una cosita aquí en la casa. Listo, doctor. Mil disculpas, chicos, sino que ahorita estoy con mis hijas y a veces me vienen a preguntar ciertas cosas. Ya, entonces, la erisipela, bueno, esto en cuanto a los abscesos, no sé si me entendieron el tratamiento, ¿tienen algún tipo de pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Y en el caso de la administración por IV se da la trimetopima sulfametosina? Ya, intravenoso, ya. Ajá. En el caso intravenoso, nosotros ya, dependiendo la localización del absceso, como les mencionaba, ¿sí? En ciertos casos, cuando nosotros vemos un absceso y que ya ha sido manejado con antibiótico por vía oral, ahí nosotros decidimos, ¿no? En algunos casos, como ustedes observaban, las complicaciones que se puede dar es asociada a una celulitis. En ese caso, nosotros utilizamos oxacilina, ¿ya? Ese es un antibiótico de elección en caso de estos pacientes que tengan como es acompañado de una celulitis. La oxacilina a 200 miligramos por kilo dividido en 4 dosis. Pero si nosotros vemos que no tiene asociado a celulitis, que el paciente fue manejado, porque yo como les digo, en la edad pediátrica y hemos visto muchos casos y en la gran mayoría los pacientes ya vienen a las 2 o 3 semanas, cuando ya han sido tratados con todo tipo de antibióticos, ¿sí? E incluso cuando tienen ya abscesos periodontales. Entonces, en ese tipo de pacientes, nosotros ya optamos la decisión, la opción de tratamiento con ceftriaxona, ¿sí? Que esté indicado en este tipo de casos. Ese sería el de elección 1, oxacilina, si no va bien, ceftriaxona, o también la clindamicina por vía intravenosa, que es otra opción de tratamiento, ¿sí? Pero algunas veces la clindamicina no disponemos a nivel hospitalario y obviamente es un alto el costo, cada ampolla creo que cuesta como $4, ¿sí? Entonces en ese tipo de casos nosotros optamos mejor por manejarlo con ceftriaxona, ¿sí? En la dosis que ya les había mencionado, 100 miligramos por kilo día dividido en 2 dosis, ¿sí? Y el tratamiento intravenoso procuramos mantener los 7 días, ¿no? Y obviamente, como ya les he manifestado, absceso curado, absceso drenado, absceso curado, es preferible que ese absceso drene y los pacientes empiezan a mejorar conjuntamente con el antibiótico enviado, ¿sí? ¿Es alguna otra pregunta del tratamiento? Casi el trimetoprim sulfametoxazol está indicado en este tipo de pacientes, pero por la resistencia bacteriana nosotros ya no utilizamos este tipo de medicamentos, ¿sí? El trimetoprim sulfa, sé que en los centros de salud todavía lo utilizan porque algunas veces no está todavía dentro del cuadro básico de medicamentos, pero nosotros ya no utilizamos ya ni por vía, ni ambulatoriamente, ni tampoco intrahospitalariamente, nosotros ya no utilizamos el trimethoprim. ¿Sí? ¿Entendido el tratamiento intravenoso? Sí, doctora, gracias. Listo. ¿Ya? Entonces, vamos con el último tema que es dentro de las infecciones de la piel, que es la erisipela, ¿no? La erisipela, bueno, es una inflamación cutánea aguda, ¿sí? Que se presenta en placas, esa es la característica de la erisipela. Afecta a nivel de las capas más superficiales de la piel, en la epidermis y la dermis
papilar, ¿no? ¿Cuál es la característica de la lesión que presentan este tipo de pacientes? Es en forma de placa, con bordes bien delimitados. Va a haber la piel se va a ver eritematosa, edematosa, va a ser muy dolorosa, caliente, ¿sí? En el área de la lesión. En ocasiones, en la superficie cutánea afectada presenta un aspecto que se llama en piel de naranja, ¿no? Esa es la característica principal de la erisipela, ¿sí? A causa del edema cutáneo, lo que rodea a los folículos pilosos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología de esta erisipela? El agente infeccioso responsable, en la inmensa mayoría de los casos, es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? O el estreptococo piógenes, y otros estreptococos beta hemolíticos, ¿no? Del grupo B, C o G. En ciertos casos raros, este es el principal agente causal, pero en ciertos casos se producen las lesiones por estafilococos aureus, streptococcus pneumoniae o enterococos, ¿sí? La erisipela estafilocócica es la más frecuente en los pacientes que son inmunodeprimidos y debemos tener precaución porque erisipela estafilocócica es muy contagiosa, ¿sí? El paciente debe ser aislado. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? El germen debe adherirse a las células de la puerta de entrada del huésped mediante una molécula denominada ácido lipotecoico, ¿sí? Se une por medio de sus fracciones lipídicas a la fibronectina de las células y debido a la ausencia de la fibronectina en la superficie cutánea, los estreptococos son incapaces de colonizar el epitelio intacto, por lo que se precisa siempre de una puerta de entrada cuya localización determinará la posterior erisipela epiteliales, ¿no? Entonces, en la infancia, la puerta de entrada de la infección suele ser principalmente una lesión mínima a nivel de la piel afectada, ¿sí? El paciente puede presentar una pequeña herida y obviamente atacan y se colonizan estos estreptococos, ¿sí? O una simple picadura de insecto, unas lesiones de rascado por la varicela, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones puede predisponer al que el paciente semanas posteriores presente una erisipela, ¿no? Entonces, ahí tenemos la característica que se ve aquí. Miren cómo está afectada esa pierna, ¿no? Entonces, el cuadro clínico general de la erisipela es fiebre alta y escalofríos, incluso puede preceder a la aparición de una placa cutánea, ¿no? Que vemos aquí una placa cutánea y en ciertos casos severos una toxicidad sistémica, ¿no? Porque el estreptococo y los estafilococos crecen rápidamente y ocasionan mayor lesión en los pacientes, ¿no? Entonces aquí vemos cómo ya las lesiones se extienden y vamos a ver la característica principal que es la piel de naranja en el paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta erisipela? Es un diagnóstico clínico. Obviamente vamos a ver la lesión que presenta el paciente, que vamos a tener una placa inflamatoria, un edema y un eritema localizados a nivel de la lesión. Es dolorosa. Generalmente se localiza en los miembros inferiores. Otros sitios involucrados puede ser en la cara, en los brazos y en los muslos, ¿no? Específicamente en algunos pacientes se ha visto que, bueno, en la mayoría de pacientes que son pacientes adultos, cuando presentan una cirugía de cadera y que se ha visto frecuentemente esta erisipela. Lo que caracteriza a este cuadro es la presentación súbita con fiebre, ¿sí? Unas horas antes de la aparición de estas lesiones a nivel de la piel, ¿sí? En las piernas principalmente, la puerta de entrada de estos gérmenes
es frecuentemente que el paciente presente previo a eso una tiña del pie o el pie de atleta que se llama. Esa es una predisposición a que sea una puerta de entrada para este tipo de patología. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a enviar al paciente para laboratorio? Tenemos en la forma clásica, que obviamente no se requieren exámenes complementarios, únicamente con la localización de la lesión, observar cómo es la característica de la placa eritematosa que se presenta en este tipo de pacientes. Y obviamente vamos a realizar exámenes de laboratorio como una biometría hemática para ver si existe una leucocitosis acompañada de una neutrofilia y también los reactantes de fase aguda, un PCR, una velocidad de eritrosedimentación que nos da el diagnóstico para una enfermedad infecciosa a causa de bacterias, ¿no? También nosotros tenemos estudios serológicos, ¿sí? Que bueno, en ciertos casos únicamente solamente con la clínica podemos diagnosticar, pero cabe mencionar que sí hay ciertos estudios que nosotros podemos hacer, como los hemocultivos, ¿sí? En los pacientes principalmente que tienen fiebre elevada o signos tóxicos que nosotros vemos de un paciente que aparte de que tenga la lesión característica, tiene alteración del estado general del paciente y que nosotros le vemos al paciente séptico o un estado tóxico, que ahí en ese tipo de pacientes nosotros preferiblemente solicitamos hemocultivos y vemos qué tipo de bacteria está creciendo en los hemocultivos, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de la elección para esta erisipela? Es la penicilina, ¿no? La penicilina en el 80% de los pacientes es eficaz para este tipo de lesiones. Como ya habíamos mencionado, en los pacientes pediátricos se da una dosis en menores de 25 kilogramos o 27 kilogramos, se da una dosis de 600,000 unidades. Unidades internacionales intramuscular en una sola dosis y en los mayores de 27 kilogramos, 1.200.000 unidades internacionales en una sola dosis intramuscular, ¿sí? En cierto tipo de pacientes se ve, bueno, en un 80% de los pacientes nosotros vemos que con esta penicilina ellos ya mejoran, ¿sí? Pero en cierto tipo de pacientes que presentan, aparte de eso, otro tipo de complicaciones con la erisipela y que la lesión ya ha avanzado más y se ha generalizado principalmente a nivel de los miembros inferiores, nosotros debemos hacer un tratamiento combinado, ¿sí? Es decir, colocamos la dosis y nosotros podemos combinar con tratamiento por vía oral, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los de elección? Podemos utilizar los macrólidos como la eritromicina, la citromicina, la eritromicina en una dosis de 40 miligramos por kilo dividido en 4 dosis y la citromicina en una dosis de 20 miligramos por kilo vía oral día, ¿no? En esto el tratamiento se extendería hasta por 7 días, dependiendo el caso. La citromicina máximo 5 días. Y en otro tipo de tratamiento indicado es la cefalexina, igual en una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo día, que dice la literatura. En este tipo de casos y de infecciones, si ya fue previamente colocada la penicilina, podemos manejarlo en una dosis de 50 miligramos por kilo dividido en 4 dosis, ¿no? Por unos 7 días. También está indicado, bueno, ahí menciona la ciprofloxacina, pero como ya les había mencionado, en los pacientes pediátricos prácticamente no utilizamos la ciprofloxacina por el efecto adverso que se presenta en ciertos pacientes que nos da una colitis pseudomembranosa, ¿no? Eso en cuanto al tratamiento de la erisipela, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes tengan alguna pregunta de de este tipo de lesión.
o de las otras patologías que hemos mencionado anteriormente. Ya, aquí hay una pregunta en el chat, ¿sí? Nos menciona ahí, ya, dice cómo diferenciamos la erisipela de la celulitis, si ambos tienen edema con calor. Ya, si nos dan un caso clínico en un niño menores de 5 años, ¿ya? Entonces, bueno, la característica de la erisipela decía que nosotros mencionaba que es en forma de placa, ¿no? En forma de placa, y la característica es que tiene la piel de naranja, que se llama, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a ver ¿cómo es? ¿Cómo se llaman? Vamos a tener la localización y van a tener los folículos pilosos de la piel que nosotros van a estar como la naranja. Ustedes ven la naranja, así se ve la piel del paciente. ¿Ya? Entonces, en cambio, y son unas placas, ¿no? Placas importantes que se ven con unos bordes incluso definidos. En cambio, en la celulitis, nosotros va a predominar, y la placa es prácticamente plana, ¿no? En el caso de la celulitis es de forma, y la localización que se presenta, ¿no? En la erisipela básicamente nos menciona que se presenta más en los miembros inferiores, a consecuencia de algún tipo de rascado, de picadura, que bueno, se presentaría casi igual como en la celulitis, pero en la celulitis lo que predomina es el edema, que se ve la piel más como una capa brillante, que se le diferenciaría de la erisipela, ¿sí? Porque va a predominar un edema importante y la localización de la celulitis es casi en todas las partes del cuerpo que se puede dar, ¿no es cierto? Pero básicamente la piel que se ve en los pacientes que tienen cómo es que tienen celulitis, se ve más una piel brillante, ¿sí? Más no como la característica del erisipela. Y bueno, la erisipela se ve más rojiza, en cambio en la celulitis tiene, como se ve la piel, como, más bien como una película de transparente y brillosa, entonces esa no, esa es sería el diagnóstico diferencial con la erisipela, y la erisipela se ve más rojiza la lesión, un eritema más importante que en la celulitis, ¿sí? En ciertos casos ese sería el diagnóstico diferencial entre los dos y la localización que se presenta, ¿no? Em, Ya, ¿entre qué edades es más frecuente la erisipela y qué porcentaje de infantes afecta aproximadamente según la experiencia? Bueno, yo erisipela en el hospital creo que hemos tenido unos 2 casos en los casi 4 años que llevo ahí. No he visto más. Lo que se ve en los pacientes pediátricos es celulitis y los abscesos. Sí, pero y el impétigo sí se ve también, pero el erisipela he visto muy pocos casos, ¿sí? La edad frecuente que se presenta en el grupo etario dice que son en escolares, ¿no? Ese es el grupo etario de la erisipela. ¿Qué más me preguntabas? ¿Y en qué porcentaje? El porcentaje no sabría decirte porque la verdad yo he visto solamente 2 casos en el hospital de erisipela. Lo que más llegan es celulitis, abscesos y el impétigo sí he visto como 3 casos en el hospital, pero el erisipela es muy raro. Ya. Aquí dice otra pregunta en el chat. ¿Cómo diferenciamos la erisipela del impétigo, celulitis? ¿El tratamiento es el mismo para todos?
y el diagnóstico de las tres es puramente clínico o se necesita de más exámenes complementarios. Ya. A ver, la celulitis y la erisipela, ya les he mencionado las diferencias, ¿no es cierto? La erisipela, las características que son en aspecto de piel de naranja, rodeado de esos folículos pilosos que bordean la lesión y se ve como la piel de la naranja se ve en la piel del paciente, ¿sí? La celulitis, y se ve una zona más eritematosa. La celulitis se ve una piel más brillante, se presenta, y bueno, la erisipela es en placas, ¿no? Que se ve no tan edematizado, sino más acentuado la placa, ¿ya? En la celulitis se va a ver más un edema en la piel o en el área de lesión de la celulitis y se ve más una piel brillante, ¿ya? Esa va a ser la diferencia entre las dos. Y con el impétigo, bueno, y la localización, ¿no? La erisipela se menciona que nosotros podemos ver más en las lesiones a nivel de los miembros inferiores, ¿sí? En cambio que la celulitis, nosotros teníamos varias localizaciones de la celulitis y es previo a una lesión, ¿no? Y en ciertos casos son provocadas por ejemplo, las celulitis orbitarias, periorbitarias, sería más la característica de la localización de cada una de ellas. Y con el impétigo, como ya vimos anteriormente, la localización que mencionaba que el impétigo, dependiendo del caso, ¿no? Si es vesicular o ampolloso, se va a ver vesículas, ¿sí? Y la característica que se veía más en los pliegues, ¿sí? En los pliegues, en el cuello, en el área axilar, a nivel del abdomen y a nivel de los orificios naturales, ¿no? Que mencionaba. Y se va a ver como lesiones mielicéricas que hablaba en el impétigo y que son como vesículas ampollosas o vesiculares y que se revientan, ¿no? Alrededor principalmente en la cara y en los labios, ¿no? Eso puede ser la diferenciación entre las tres patologías. ¿Qué más me mencionaba aquí? Bueno, el tratamiento sí, casi es el mismo para todos, porque obviamente sabemos que los gérmenes, los gérmenes que provocan este tipo de patologías casi son los mismos, únicamente cambian las características de las lesiones y el proceso que se da en cada tipo de patologías, ¿no es cierto? El proceso de infección de cada patología. El tratamiento, básicamente, bueno, según el germen causal de cada tipo de patologías, eh, que ya vimos anteriormente, pero se utiliza, por ejemplo, la clindamicina, la amoxiclavulánico. En el caso de hospitalizaciones, como son gérmenes de la piel, se utiliza oxacilina o eso como tratamiento intravenoso. Y en los casos que ya han sido manejados habitualmente con varios tipos de medicamentos, nosotros optamos por la ceftriaxona, que en todos los casos prácticamente funciona, ¿no? Y la penicilina benzatínica, en caso de que nosotros tengamos que manejar el impétigo, y también el erisipela también indica la penicilina benzatínica, ¿no? Pero casi la mayoría, como son gérmenes de la piel, se utiliza casi los mismos medicamentos, ¿no? Con ciertos casos de que ciertas patologías llevan a complicaciones mayores y que obviamente los pacientes ya deben ser hospitalizados, incluso por el grupo etario de cada uno de ellos, ¿sí? Aquí también menciona, bueno, el diagnóstico es clínico, en la gran mayoría es clínico, con las características de las lesiones que cada
paciente presenta. Y bueno, los exámenes de laboratorio que ya les había mencionado, según el tipo de celulitis, nosotros podemos, si son supurativas, nosotros podemos tomar el cultivo y el antibiograma de las lesiones y localizar el tipo de antibiótico con el cual podemos manejarlo. Y en cuanto al impétigo, igual, ¿no? Mencionaba que se puede hacer un frotis o un raspado de la lesión para localizar qué tipo de germen causal. Como les mencionaba, el estafilococo, el estreptococo y el estafilococo, casi en la gran mayoría de las patologías mencionadas son los mismos agentes causales de los dos, de todas las patologías, ¿sí? Entonces no habría mucha diferencia entre los exámenes complementarios que se va a hacer, las biometrías, los hemocultivos en ciertos tipos de pacientes si presentan fiebre, pero prácticamente es clínico valorando la lesión que cada paciente presenta, ¿sí? A ver, ya, aquí hay otra pregunta que menciona si se podría decir que en el impétigo se van a ver costras también, cómo diferenciar de las otras. Bueno, en el impétigo se ven costras, ¿no? Costras mielicéricas que veían que se reventaba, que había un inicio que se presentaban ampollas, vesículas, que al principio eran de características brillantes, pero luego se llenaban de la sustancia, de una sustancia amarillenta, y por eso daba el aspecto de unas costras mielicéricas, que era la característica del impétigo, ¿no? Ya, eso se va a ver en el impétigo y diferenciar de las otras patologías como la celulitis. Me dices de la celulitis del impétigo y el erisipela. En la erisipela te dice que son placas. Las placas son mayores de 1 centímetro y van a verse como aplanadas, ¿no? Las placas son de otro tipo de características. Las vesículas son localizadas y tienen llena de sustancia o de líquido. Esa es la diferencia entre las placas y las vesículas o las ampollas que se llaman. Y son menores de 1 centímetro, es más 0.5 centímetros. Esa es la diferencia entre el impétigo y las características que les mencioné, que son costras mielicéricas que dan esa característica porque empiezan a reventar las ampollas que inicialmente se inician en ese proceso, ¿no? Y la erisipela dice que ya tiene la lesión en placas, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia entre las dos. Les voy a presentar las imágenes nuevamente para que ustedes puedan observar, ¿sí? Entonces, miren, aquí están las características del impétigo, ¿sí? Son vesículas, sí, que hablaba principalmente que primero son brillantes y son de menos tamaño, ¿no? De menor tamaño. Sí, ahí, no sé, aquí está, ya. Aquí está, sí. Como ustedes ven, aquí está no sé si ven, no sé si está compartido lo que les estoy dando las diapositivas. Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Ya, ya, entonces miren, aquí el impétigo ampolloso, miren la lesión, ¿no? Es una vesícula, ¿sí? O son ampollas, son vesículas pequeñitas que se agregan, ¿no? Son menos de 1 centímetro. Y estas son las costras que deja el impétigo, que son mielicéricas, ¿sí? Y en los neonatos son estas características que nosotros vemos, pero son pequeñitas, ¿sí ven? Ya, entonces bueno, esa es la piel de escaldadura, que esa ya no hay confusión porque esa se ve como la piel descamativa, ¿sí? Aquí está otras localizaciones del impétigo, ¿sí ven? Que son vesículas pequeñitas y que poco a poco se van erupcionando y van provocando ese tipo de lesiones, ¿ya? En cambio, en la celulitis nosotros vemos esta inflamación, ¿sí? Y ustedes ven que la piel a nivel de la celulitis se ve una piel brillante, ¿sí ven? Ya, una piel brillante, que esa sería la diferencia, y tiene varias localizaciones, ¿sí? En esa celulitis no se ven costras como en a excepción de que sea una sobreinfección, ¿no es cierto?
Ya, y miren cómo se ve la piel aquí. ¿Sí ven? Que se ve brillante, ¿sí? En las lesiones de celulitis orbitarias. Y acá ya nosotros tenemos, bueno, los abscesos que ya nosotros vimos las características y aquí nosotros nos dice que la erisipela ya es una placa, ¿sí? Como ustedes ven aquí. En esta fotografía ya son placas de mayor extensión, ¿no? Y no son sobreelevadas, sería, ¿no? Son más bien planas, no existe más bien una piel brillante, sino ya se ve como menciona aquí mismo en piel de naranja, es decir, que se ve alrededor que como que se exponen los folículos pilosos y dan ese aspecto como piel de naranja. Esa sería la diferencia entre el impétigo, que son vesículas pequeñas, menos de 1 centímetro, y la erisipela es una lesión, una placa mayor de 1 centímetro, no es sobrelevada, ¿sí? Y la característica de piel de naranja. Y la celulitis, en cambio, obviamente también es una extensión del área de lesión, pero de cierta manera se ve la piel como brillante más bien, ¿sí? Y no tan eritematosa como en la erisipela, ¿no? Miren, aquí está, ¿sí ven? Entonces, esta es la piel de naranja que se llama, si ven como que tiene esos puntitos de la naranja, ¿no? Miren, ya esto. Y la característica en donde se localiza, ¿no es cierto? Que es más frecuentemente en los miembros inferiores, ¿sí? Eso sería el diagnóstico diferencial de las 3 patologías que ustedes me mencionan. No sé si ahí quedó claro la diferencia entre las 3 patologías o tienen alguna otra pregunta. Y básicamente el tratamiento sí casi es el mismo, porque como vemos en su gran mayoría, el que tengan este tipo de complicaciones y patologías son causados por por las mismas bacterias. Entonces, no se va a diferenciar un poco en el tratamiento, ¿no? Más bien la característica clínica que cada una presenta, ¿sí? Entonces eso en cuanto a este capítulo. No sé si tienen alguna pregunta, ya no alcanzamos a ver el otro tema porque nos conectamos un poquito tarde, ¿sí? Entonces, el día lunes, yo sí le puedo continuar dándoles clases el día lunes, porque no tengo turno. Entonces, ahí veríamos ya exantemáticas, ¿sí? Exantemáticas y no sé qué otro tema quieran ver, porque las exantemáticas no están, no es muy, bueno, sí es extenso el tema, pero les he hecho casi un resumen de todas las patologías. Ya, sí, parasitosis también tengo la exposición. Entonces, el día lunes, chicos, nosotros nos veríamos para ver exantemáticas, que bueno, hoy les quería dar, pero nos conectamos un poquito tarde, mil disculpas. Entonces, el día lunes vemos exantemáticas y si nos alcanza el tiempo, nosotros podemos ver algo de parasitosis, sí, continuando con el esquema de temas que podemos ver. Sí, cualquier duda o pregunta que ustedes tengan o de pronto tienen alguna pregunta sobre los temas anteriores, en especial en estos de la piel, me hacen saber el día lunes para nosotros poder localizar mejor. Y mejor les ofrezco un cuadrito en el cual se vea la diferencia entre todas estas patologías de la piel para que ustedes un poco vean la diferencia en el grupo etario, las características de las lesiones, el diagnóstico diferencial entre las 3 para que puedan orientarse mejor, ¿sí? Les ofrezco hacerles una tablita para las diferencias, ¿ya? Eso es todo conmigo, chicos. Gracias por su atención y cualquier pregunta que tengan el día lunes, ¿no? Gracias, Doc. Estefi, el lunes le confirmo el horario de las clases del lunes, sí.